¿Cómo están? Seguimos con AgroSummit y aunque parezca mentira en un día como hoy, el tema de nuestra charla con Emil Ceterré, que es economista jefe de la Bolsa de Comercio de Rosario, y con Ramiro Costa, que es economista jefe de la Bolsa de Cereales, iba a ser un poco el impacto del cambio climático y la sequía. En un día como hoy que llueve, era inevitable hablar del clima, pero no teníamos la misma perspectiva, así que primero que nada los saludo y los recibo y gracias por acompañarlos. Hola Emilce, hola Ramiro, ¿cómo están? Hola, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como les decía, nuestras preguntas tenían que ver un poco con pasar en limpio el impacto de la sequía. Hagámoslo, pero sepan que vamos a tener algunos temas de coyuntura de estos momentos que vamos a aprovechar para redondear un poquito, si les parece, en la segunda parte de la charla. Eh, Emilce, arranco con vos un poco para ver, lo que me gustaría saber es si hasta este momento en donde ya parece tal vez una novedad, porque está lloviendo en buena parte de la zona de producción, ¿podíamos haber dado, ya dábamos por terminada la sequía o todavía había algunos efectos que uno podría decir que se sienten, ya sea en términos de suelo o en alguna, por decirlo así, algún otro efecto colateral? No, bueno, la verdad que todavía no se podía, o sea, si bien técnicamente ya había terminado el evento Niña, que fue el que probablemente más nos golpeó, hay muchas zonas del país, había muchas zonas del país que se mantenían en condiciones de déficit hídrico, sobre todo hacia el norte del país. Ujú. En estos momentos debería empezar la siembra de girasol, por ejemplo, en el norte de Santa Fe, en Chaco, donde todavía faltaba humedad en los suelos y eso estaba preocupando. Bueno, la verdad que a ustedes les está lloviendo un poco más que a nosotros, así que hay que ver cómo hasta dónde llega este temporal, pero bueno, no es que una sola lluvia en general, digamos, va a revertir 3 años de sequía como tuvimos en Argentina. Una golondrina no hace verano. Si podemos, se las mandamos. Así que tenemos toda la voluntad. Tienen un Sabemos poco que de está. más y manden, nunca viene mal. Bueno, en Ramiro estás acá, me imagino, en la sede de la bolsa. Así que Ramiro sabe de qué estamos hablando porque la ciudad de Buenos Aires está un poco anegada. Pero eh, considerando esto que la sequía fue prácticamente, lamentablemente, el efecto de mayor magnitud en cuanto a términos de impacto productivo y económico, con lo que tuvimos hasta ahora, ¿podemos ya dar un cálculo de cuál fue el impacto real en términos de PBI, exportaciones? Sí, la verdad que la sequía fue realmente dramática, como se dice, es una sequía de términos de hay que ir muchísimas décadas para atrás para encontrar algo de semejante magnitud. Fue Vimos que la mayor cosecha que. cambió, bajó, se redujo de una campaña a la otra en más de 50 millones de toneladas. Mm. Si la comparamos con las provisiones que teníamos al inicio de la campaña, en septiembre del año anterior, es todavía peor la magnitud de caída porque se esperaba que el clima iba a empezar a mejorar en algún momento del proceso donde los cultivos empiezan a desarrollar su rendimiento y sin embargo esas lluvias nunca ocurrieron y eso hizo que el impacto sea realmente a nivel macroeconómico, como decíamos. Para poner los números muy precisos, el agro en Argentina representa el 17% del Producto Bruto, del PBI, representa el 65% de las exportaciones, representa uno de cada 4 empleos del sector primario, del sector privado, y representa también el 16% de la recaudación. Entonces, una sequía que afecta a 50 millones de toneladas en algo así como 130 del año anterior, claramente va a tener un impacto numérico que va a afectar las cuentas. Para ponerlo en términos por ejemplo, de exportaciones, el año anterior las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 44.000 millones de dólares. Este año fueron 21.000 millones de dólares menos. Es decir, fuimos a 23.000 millones de dólares. Es una caída del 46%. Claro. Y cuando entendemos que uno de cada 2 dólares, o más de uno que cada 2 dólares, provienen del agro, esto pega derecho en la cuenta corriente, en el ingreso de divisas, y afecta a toda la economía toda vez que el agro es el principal generador neto de dólares. La gran mayoría de los otros sectores de nuestra economía son demandantes, Claro. importan más de lo que exportan. En cambio, estos 20.000 millones de dólares que ingresaron este año, que van a ingresar este año, son fundamentalmente netos para necesidades propias, pero fundamentalmente para necesidades de toda la economía. Y eso va a estar faltando. Ya se siente, por supuesto, lo sabemos todos, pero se va a seguir sintiendo a lo largo de los próximos meses. Si lo llevamos en términos de recaudación impositiva,
Esta campaña, cuando finalice, va a haber recaudado, en términos de los impuestos principales que paga el agro, algo así como 9.000 millones de dólares. Si lo comparamos con la primera campaña anterior, la 2022, 2023, 21, 22, fueron 18.000 millones de dólares. Es decir, una caída de poquito más del 50%. Entonces lo vive el sector privado, lo vive el productor, lo vive toda la cadena agroindustrial, pero también lo sienten las cuentas fiscales porque va a haber resentida el ingreso de pago de impuestos. Y todo esto finalmente termina impactando en el PBI, ¿no? Claro. Si consideramos que el aporte total al valor agregado que generó el agro en esta campaña de sequía fue de solo 24.000 millones de dólares contra los 57.000 del año pasado, con lo cual es una caída de casi el 60%. Entonces, por ahí, estando en Buenos Aires, lo vemos un poco lejos a lo que pasa en el campo, no sabemos si está lloviendo o no está lloviendo, a veces no vemos bien qué está sucediendo, pero una campaña de una sequía tan tremenda como la que tuvimos lamentablemente en esta última campaña, termina afectando variables que son fundamentales y que lo sentimos todos los argentinos en todas las actividades. Emilce, con relación a la sequía que tuvimos en 2018, la que digamos acabamos de vivir, ¿qué magnitud tuvo? O sea, ¿cuánto fue de mayor gravedad o impacto la de 2022, 23 frente a la de 2018? Bueno, sin dudas podríamos decir que esta es más grave, no es que hay un indicador objetivo tipo los terremotos, pero fue más grave desde muchos puntos de vista. Primero que no fue solo la sequía, si bien la sequía fue lo más grave y quizás una manera de resumirlo, hubo muchos eventos que se concatenaron para tener estos resultados. Vamos, si tenemos que hacer memoria, en octubre del año 2022 estábamos con heladas, ya plena primavera. Es cierto. Después empezó la sequía, las olas de calor que no paraban, eran una tras de otra. Tuvimos una ola de calor en marzo, ¿se acuerdan que estuvimos muchos días con temperatura de 40 grados? Siguió sin llover, por supuesto, y tuvimos una helada en febrero, pleno verano, las temperaturas llegaron a estar bajo cero. La verdad que todo lo que sucedió ha sido una combinación muy atípica y nuevamente, como fue el tercer año consecutivo de sequía, hay veces que si un año es un poco más seco, pero uno tiene una buena napa y puede un poquito compensar alguna parte de esa falta de lluvias, de alguna manera el efecto no es tan grave, pero en 3 años consecutivos, por supuesto, tampoco tenés agua subterránea suficiente para poder compensar parte de este efecto, con lo cual fue la combinación de muchos factores que derivó en una pérdida que es dramática para el sector y bueno, para la economía de todos ya lo estamos viviendo, pero que lamentablemente va a quedar en la memoria como un año histórico. Lo mencionaste en tu anterior respuesta, digamos, hay todavía zonas del país que están con déficit hídrico, ¿es así? Exactamente, sí, todavía sí, hay que ver, bueno, siempre esto es algo que se va actualizando todas las semanas, pero estaban necesitando más agua, especialmente en todo lo que es la zona norte del país. Todavía había, digamos, sectores con necesidad de agua y bueno, ha sido un poco despareja la recomposición de la humedad, más hacia el este, digamos, está mejor que más hacia el oeste, así que se necesita que se generalicen esas lluvias. Los meteorólogos indican que a partir de septiembre se instalaría de lleno el evento Niño que venimos hablando, que normalmente está asociado en Argentina puntualmente a lluvias por encima de lo normal, así que de confirmarse eso podríamos tener finalmente un año que nos dé un poco de respiro, pero bueno, eso es una tendencia global de las masas de aire que después pueden ser o compensadas, digamos, y no sentirse tanto por otras cuestiones más locales, o al contrario, pueden agravarse. Así que no es que este fenómeno a largo plazo ya lo damos por descontado, hay que ver qué sucede semana a semana y mes a mes, pero en principio la tendencia a largo plazo está hablando de un niño. Se ha ido debilitando, hace poco tiempo atrás lo esperábamos un poco más fuerte de lo que parece que va a llegar, pero bueno, todavía los modelos estadísticos apuntan a un evento Niño para esta próxima temporada de cosecha en Argentina. No sé si es bueno o es malo, pero de alguna manera la moderación del efecto niño, que también lo hemos visto en los medios y las noticias, de alguna manera nos hacía temer que el niño se fuera del otro lado, ¿no? Porque en la Argentina, cuando el niño viene intenso, nos pasan lo que se está viendo hoy en algunas localidades bonaerenses, como inundaciones, ¿no? Porque la Argentina, o sea, tampoco es tan bueno que llueva tanto tiempo en mismos lugares, porque claramente ni la tierra en el campo ni las ciudades están preparadas para recibir la cantidad de lluvia que tenemos hoy.
Ramiro, me gustaría... Bueno, justamente, Claro. perdón. Sí, te escucho, Mirce, dale. No, justamente una característica que se habla del cambio climático es esto, es que ocurre más seguido fenómenos extremos, digamos, Claro. que llueva mucho en muy poco tiempo, por ejemplo. Estos fenómenos sí, los especialistas indican que está más asociado a la cuestión del cambio climático. Perdón, te interrumpí. No, digo, lo que les quería preguntar ahora, Ramiro, te paso a vos la palabra, es un poco a partir de acá con qué perspectivas podemos manejarnos. O sea, ya sabemos, cuantificamos el daño de la sequía, ha sido tremendo, como decías, en términos de producción, casi 60% menos. Y de acá para la campaña que viene, ¿cómo es la perspectiva? Mira, la campaña arranca naturalmente difícil porque salimos de esta situación complicada que afectó muy fuertemente a los productores, que tienen claras necesidades de financiamiento por un lado, de disponibilidad de insumos, mucha incertidumbre política económica, dado el contexto que estamos viviendo, con lo cual no es una campaña que arranca fácil, pero por lo menos arranca con esta perspectiva de que salimos de una niña y estamos entrando en algo que es más bien un niño débil o por lo menos con mayores expectativas de humedad, ¿verdad? Entonces, las primeras estimaciones para lo que fue la siembra de granos de invierno, que es trigo y cebada fundamentalmente, ha sido una siembra buena, levemente por debajo de otros años, del año anterior, pero con proyecciones de producción muy por encima. Al tener un clima normal, o mejor incluso que normal, lo que estamos esperando es que la producción se recomponga, digamos, por lo menos un 40% respecto a lo que fue el año anterior. Y esto va a ser muy bueno porque va a repercutir en las divisas que ingresen, por ejemplo, en diciembre, enero y febrero, que es cuando se cosecha el trigo y la cebada. Claro. Si lo pensamos en términos de los cultivos que recién ahora están empezando a sembrarse, girasol, también vemos que la intención de siembra, si bien buena, y buena en términos históricos, es levemente por debajo del año previo, pero con mucha expectativa respecto a lo que va a pasar en soja y maíz. Todavía estamos a unas semanas de que empiece la siembra, estamos esperando estas lluvias de septiembre para lograr consolidar un área que finalmente dé un empujón a una muy buena campaña agrícola que esperamos que tenga el agua necesario y el acompañamiento luego obviamente de precios y lograr así una campaña que logre recuperar y salir y olvidarnos de esta sequía que tuvimos. Entonces los desafíos no son menores, el climático sigue siendo importante, en muchas regiones sigue faltando agua, si bien hay pronóstico para adelante, tenemos que ver qué ocurran y que finalmente lleguen en momentos adecuados. Y después ver cómo siguen las cuestiones vinculadas con el financiamiento, tanto sea del sector financiero como del sector de las empresas proveedoras de insumos o incluso de capital propio en aquellos productores que así puedan hacerlo. Ver la disponibilidad de los insumos, problemas de las importaciones, en qué momento llegan, con qué cantidad, distribución, logística, etcétera. Y luego, bueno, las posibilidades de un escenario político-económico que se vaya normalizando y que genere los incentivos adecuados para que el productor decida invertir y podamos apostar a una campaña de buenos rendimientos. Emilce, ¿compartís esta visión de que la campaña que viene no va a llegar a recuperar el 100% de lo perdido en este último año con la sequía? Bueno, sí, coincido, como decía Ramiro, en que el área sembrada lamentablemente no va a poder tener la máxima expresión que ha tenido 2 años atrás, quizás, sobre todo por eso, porque cuando inició la campaña todavía nos está faltando agua y eso nos va a dejar algunos lotes sin hacer. Sí, con un clima normal, por supuesto, la ganancia la podemos tener en rinde y eso permitiría un aumento en la producción. Nosotros Bien. justamente con Tomás Rodríguez Zurro, un analista de nuestro equipo, mañana estamos publicando una estimación de exportaciones preliminar, por supuesto, para el año próximo, pensando en que podemos contar con unas 30.000 millones de dólares. Eso nos deja por encima de 18.000 millones de dólares que estamos estimando para la campaña actual, pero bueno, por debajo de los casi 40.000 millones de dólares que tuvimos hace 2 años atrás, con lo cual, digamos, estaríamos a mitad de camino. Sin embargo, bueno, acá hay algunos temas más finos, digamos, para ir siguiendo. En particular, por ejemplo, ventas al exterior de trigo ya se presentaron por adelantado, después los exportadores la rolearon y probablemente se exporte o se embarque mercadería nueva. Con esto lo que quiero decir es que esas ventas externas de más, digamos, de la campaña actual que van a pasar a la campaña próxima, ya pagaron retenciones, con lo cual en diciembre, enero, cuando se coseche, esas retenciones ya van a ser pagadas con anterioridad, ese ingreso de dólares ya entró con anterioridad, con lo cual, bueno, hay que empezar a restar de alguna manera lo que se dio por anticipado. Por eso es que no vemos tampoco una recuperación quizás tan notable como uno podría pensar con esto del Niño y las lluvias y este optimismo que de alguna manera empieza a florecer. Les hago una pregunta de coyuntura inmediata, si quieren, como para cerrar nuestro panorama,
y es que esta semana tuvimos una devaluación del peso que para los exportadores es una señal de precio. ¿Cómo, digamos, están procesando este dato para lo que es la perspectiva de lo que viene? Ramiro. Bueno, arranco yo, Milce, si querés. Sí, por supuesto. Es muy reciente, como vos lo dijiste, fue algo de este lunes. Todavía estamos viendo los impactos. Una devaluación del peso en esta característica puede ser favorable cuando lo pensamos en términos de ese precio que se recibe por ese tipo de bienes que terminamos exportando, pero en realidad tiene un efecto de donde buena parte de eso también se pasa a los costos, a los insumos Claro. que también están dolarizados. Entonces hay que ver finalmente cómo termina afectando esa ecuación de cuánto suben los costos, cuándo termina mejorando la situación de precios y eso cómo afecta a los márgenes. Entonces es una relación que probablemente, si fuera en un escenario de mayor certidumbre económica, digamos, y con una perspectiva de estabilidad, podría llegar a ser positivo, pero todavía es mejor ser un poco cauto y ver cómo termina siendo el efecto final de esta situación. Emilce, ¿cómo la ves? Sí, coincido que esta evaluación es en el marco de un escenario muy incierto que suma a muchas cuestiones que todavía no están claras. Creo que si hoy le preguntamos a los actores del sector cuánto van a ser las retenciones el año que viene, si va a haber o no volúmenes de equilibrio, cuánto van a ser, nadie puede responder eso y de alguna manera estos cambios bruscos en el tipo de cambio termina siendo una variable de incertidumbre más. Y bueno, por supuesto que, digamos, en cuanto a la ganancia de competitividad de las devaluaciones, están dadas por esto que los economistas llamamos el pass-through a precios, digamos, que los precios no aumenten en la misma proporción. Y bueno, lamentablemente en este contexto que estamos viviendo pareciera que ese traslado ha ido bastante rápido, con lo cual necesitamos que esto de alguna manera vaya pasando el agua bajo el puente, vaya normalizándose. Puede que este tipo de cambio sea demasiado alto ya o puede que no, pero bueno, hasta que no pase un poco el agua bajo el puente, insisto, y se acomoden algunas variables un poco más estructurales, es difícil poder prever qué puede pasar. Emilce, ¿cuál es la ventana de tiempo en la que los productores tienen que tomar esa decisión sobre si mantenerse o apostar un poquito más, digamos? ¿Entre cuándo y cuándo sabemos que necesitamos generar ese espacio de certidumbre y de claridad de reglas? Y de alguna manera lo que es la siembra fina ya finalizó, con esto nos referimos al trigo, a la Exacto. cebada, a esos cultivos que vamos a empezar a cosechar en diciembre y enero, pero en septiembre ya empieza a sembrarse la La gruesa. cosecha gruesa, sobre todo el trigo y el maíz, que son los cultivos más voluminosos en Argentina y lo que por ende mayor volumen de actividad, de exportaciones, ingreso de divisas, etcétera, generan. Eso empieza en el corto plazo y bueno, primero para decidir cuánto sembrar. Si bien el productor siempre siembra, digamos, el productor siempre apuesta a renovar, hay un montón de decisiones de inversión, de financiamiento, de en dónde poner el dinero que uno consigue en una venta, si comprar una máquina. Hay un montón de decisiones de inversión que de alguna manera los contextos más volátiles no colaboran. Desde ya, pero bueno, es bueno saberlo porque uno todavía tiene la expectativa de que este escenario, digamos, de volatilidad de tanto cambiaria como, bueno, en términos de decisiones, es muy reciente el resultado de la PASO y faltan 2 meses para Exacto. una elección general. Por lo menos saber que para septiembre el sector que yo considero más relevante en términos de impacto macroeconómico, que es el agro, necesita una señal clara. O sea, tenemos un mes para Exacto. tratar de darle un poquito de claridad como para saber si puede seguir apostando a esta economía o es, bueno, Exacto. mantenerse hasta que aclare, ¿no? Les hago Sí, una querría última... aclarar por las dudas que las decisiones de siembra se toman como un todo, pero bueno, sí, en septiembre empiezan las siembras tempranas de maíz y soja y después en diciembre siguen las variedades más tardías, pero bueno, insisto, la decisión de siembra se toma como un todo en el año, no es que se puede cambiar tan rápidamente, digamos, de una semana a la otra. No, desde ya. Mi última pregunta tiene que ver con un poquito, para no dejarlas afuera, ¿qué está pasando, qué pasó con la sequía y las economías regionales? Porque la realidad es que miramos siempre un poco los cultivos más importantes, como decís vos, la cosecha fina, la gruesa, los cereales, oleaginosos, pero a veces no tenemos un poco la vista puesta también en qué pasa en algunas provincias.
Denos, como les pido, como un dato como para poder cerrar nuestra charla sobre qué vieron y qué podrían revertirse de última acá en un mediano plazo. Milce, si querés, que estás en Mira, Rosario, tu mirada está más cerca por lo pronto, de De las zonas de algunas. producción. Bueno, la verdad que hay que las economías regionales a veces engloban una gran variedad de productos con distintos geografía, digamos, de en qué región justamente se producen, pero también distintos sistemas de cultivo, algunos más intensivos, digamos, que de alguna manera si tienen riego se pueden salvaguardar algunas cuestiones de la sequía y otras no, que dependen mucho del clima. Pero bueno, en términos generales no dejan de ser productos que se fabrican a cielo abierto y que van a estar muy afectadas por las cuestiones climáticas, con lo cual han recibido el golpe de la sequía Claro, y quizás sin la espalda financiera para poder responder de mejor manera. Por eso nosotros, al menos desde la Bolsa, siempre hacemos hincapié en la necesidad de revisar, por ejemplo, las retenciones para economías regionales, etcétera, porque no tienen quizás la flexibilidad para poder asumir estos grandes costos de alguna manera imprevistos, sin la certidumbre de poder exportar, poder comercializar de la manera más fácil posible. claro. Ramiro, Sí, no, misma visión que Milce, incluso las economías regionales, tenemos más de 40 cadenas de valor distintas, geográficamente muy abiertas a lo largo de lo que es todo el país, son particularmente muy empleo intensivas, muchísimas de ellas, con lo cual el impacto que tiene, además de lo que hablábamos de los grandes números, tienen impacto a nivel local muy marcado. Lo que pase, si una mala campaña en alguna de estas economías regionales que están muy concentradas geográficamente, probablemente tenga un efecto muy directo en lo que está pasando a niveles de empleo, niveles de actividad en las regiones en las cuales ellos están integrados, ¿verdad? Y además de la sequía, están también siendo muy afectadas lamentablemente por cuestiones como las cuestiones comerciales, tanto de problemas para exportación o incluso de importación de determinados insumos o bienes de capital que han tenido serios problemas en los últimos años y cuestiones de infraestructura que tienen una falencia histórica, digamos, claramente no ayuda ante un esquema como este en el cual la falta de agua vuelve todo un poco peor y más estresante, ¿verdad? es así. Así que sí es muy importante hacer el seguimiento de las economías regionales porque tienen muy fuerte impacto a nivel regiones. Bien, con esto, si les parece, concluimos nuestra charla. Les agradezco a los dos, Emilce Terré, economista jefe de la Bolsa de Comercio de Rosario, Ramiro Costa, economista también de la Bolsa de Cereales aquí de Buenos Aires. Gracias a los dos por haberse sumado a nuestro AgroSummit. Así que estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, en un minuto más ya tenemos AgroSummit para ir a nuestros bloques finales.